Quiero saludarte en esta hora y invitarte a que tengamos un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Si tienes una Biblia a mano, te invito a que la puedas abrir en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. La palabra del Señor dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios que la gente sea salva. Si usted está deambulando por la vida y de vez en cuando lanzar unas oraciones a Dios, pero nunca se ha puesto de rodillas a los pies de la cruz y nunca se ha encontrado a Jesús, entonces ni siquiera está al principio de la voluntad de Dios. Dios no tiene motivo para revelarle nada en particular acerca de su vida, porque no ha reunido el requisito número 1, salvación. Hechos capítulo 17 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En este pasaje el apóstol Pablo les dijo a los atenienses que Cristo es el sustentador de todo el universo y nadie estaría donde hoy está sin Dios. Esa es una declaración verdadera en relación a la soberanía de Dios. Sin Cristo, el hombre es un extraño ante Dios, es un rebelde en contra de Dios, un forastero en el universo que le pertenece a Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo, y ahí es donde empieza todo. Jesús lo puso bien claro cuando nos habló aquí en Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Seguramente Jesús ya estaba enseñando dentro de alguna casa cuando llegan sus hermanos y su madre. La multitud estaba adentro y había tanta gente que nadie podía entrar. Entonces alguien le dice: tu madre y tus hermanos y hermanas te buscan afuera. Y él contestó: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Imagino la reacción de la multitud que estaba allí. Empezaron a mirarse seguramente y empezaron a preguntarse qué clase de pregunta está haciendo el maestro. Todo el mundo conoce a su madre y a sus hermanos. Y si la pregunta de Jesús no nos sorprendió, las siguientes palabras creo que sí. Porque la palabra del Señor en esta porción dice que mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Luego aclaró lo que dijo: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué está diciendo Jesús? Él está enseñando que para relacionarse con Él, uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Piénselo. Para hacer la voluntad de Dios, debemos estar relacionados con Jesús. El apóstol Juan dijo, aquí en Primera de Juan 2, 15 y 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién va a permanecer para siempre? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero, ¿quién es el único que puede dar vida eterna? Jesucristo. Entonces el primer paso a dar en el camino de la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, no puede esperar absolutamente nada de Dios. Él no le debe nada a usted. Él no tiene ninguna obligación con usted en lo más mínimo. La gente rechaza esto. La doctrina de la salvación no es popular porque incluye reconocer nuestro pecado y reconocer que no merecemos la vida eterna. A nadie le gusta aceptar eso.
Y por eso mucha gente se resiste a la idea de acercarse a Dios. Se resiste a la idea de que necesitan ser salvos. Hablar de pecado y de salvación es ofensivo para algunas personas. ¿Quién quiere escuchar acerca del pecado? Siendo que la mayoría de las personas, en lugar de reconocer su culpa, su pecado, empiezan escondiéndose. Y esconden sus pecados por miedo a que la gente los juzgue. Y terminan creyendo que el pecado realmente no es pecado. Lo malo lo transforman en algo bueno. Pero la voluntad de Dios es que la gente sea salva. Y el reconocimiento del pecado es un elemento básico de la salvación. Reconocer su pecado y su incapacidad de alcanzar la vida eterna por sus propios méritos lo deja inmediatamente a los pies del Salvador. Y en ese punto hay solo dos opciones para usted. La primera es que usted no es salvo ni libre de su pecado. Y entonces necesita venir a Cristo porque esa es la voluntad de Dios. Y la segunda es que usted es salvo y necesita alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Hay un mundo que necesita a Jesucristo. Dios quiere que sean salvos y usted y yo somos los vehículos que transportan el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Usted dice que no conoce la voluntad de Dios, pero yo le diré cuál es la voluntad de Dios. Primero, que usted conozca a Cristo y luego que su familia y sus vecinos oigan acerca de Él. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces soñamos con lo que Dios en su voluntad hará en el futuro, pero ni siquiera estamos dispuestos a ponernos de pie y a hacer la voluntad de Dios ahora mismo. Dios deseó tanto que las personas sean salvas, que dio a aquel a quien más amó, su Hijo, y lo envió a morir en la cruz. Esa es la medida de su amor. Y eso nos muestra cuánto desea que las personas sean salvas. Hermano, te invito a que te acerques a Dios. Vuelve tu mirada a aquel que es capaz de perdonarte y obedece hoy su voluntad amorosa. Te invito a orar. Amado Padre, te damos gracias por ser ese único Dios que muestra su amor por la humanidad, entregando su propia vida. Los dioses falsos siempre exigen algo de sus seguidores, y en lugar de eso, tú te entregaste por nosotros, sin nosotros merecerlo ni buscarlo. Te alabo, Señor, porque no hay otro Dios fuera de ti que salve solamente por gracia. No hay otro Dios que haya elegido amar y dar vida cuando lo único que merecemos es condenación y muerte. Confiamos en lo que tú haces. Nuestra fe está depositada en tus obras y no en las nuestras. Ruego que estos pensamientos lleguen al corazón y mente de quienes lo escuchen y le muevas tanto como has hablado a mi vida en esta hora. Bendice a cada uno de los que han compartido conmigo este tiempo y que tu bendición les acompañe hoy y siempre. Todo esto, Señor, lo pedimos y te alabamos en Jesús. Amén. Dios te bendiga.